Amén. Muy bien, tomen asiento. Gracias, hermanos. Canté mucho. Ahí va. Bueno, canté mucho. ¿Cuántas alabanzas cantamos hoy, no? Bueno, a veces sí, a veces menos. No sé cuántas hermanas aquí han parido, pero qué lindo sería encontrar un sistema científico que las hermanas que han tenido o que van a tener sus paricionnes puedan hacerlo de una manera sin ningún sufrimiento, ¿no? ¿Les gustaría eso? En eso nosotros los varones, medio que no nos importa mucho, la que sufre son ustedes. Y bueno, ¿para qué nacieron mujeres? La realidad es que la ciencia todavía no ha encontrado en la naturaleza humana el hecho de no sufrir cuando uno da luz, tiene un bebé. Sí dicen, no, que me hagan cesárea. Pero después resulta que algunas dicen que haciendo cesárea, ¿así se dice cesárea? ¿O cesárea de Filipo? No, no tiene nada que ver. Cesárea es como que sufre más uno después, también, lo han dicho. Aquí en este capítulo 16 de Mateo, búsquenlo. Los apóstoles van a mostrar su naturaleza. El instinto natural del ser humano es querer vivir la vida placenteramente como a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra carne nos gustaría, ¿no? Es hacer todo una vida fácil, sin dolores, sin trabajo, nada que tenga que ver con que no nos sientamos placer. Esta es la idea, ¿no? Vamos a retomar Mateo, después de 3 meses casi, un poco más, un poco menos, que lo hemos abandonado por la temporada, hemos predicado lo más posible positivamente, pero temáticamente, hemos hablado de varias cosas. Ahora Mateo lo vamos a retomar. Yo creo que hace unos 3 años, creo que con esta temporada hace 3 años que estamos hablando de Mateo. Recuerden que en el capítulo 15 Jesús va a hablar de que Él sanó mucho, hablando de Mateo, y también alimentó a 4.000 personas en una parte milagrosa de su ministerio, pero ya en el capítulo 16, el Señor comienza, capítulo 15, capítulo 16, comienza a hablar de que van a ser perseguidos y de hecho ya estaba siendo cada vez más perseguido por los religiosos de ese momento. Jesús ya no estaba tan libre a predicar, ya lo estaban persiguiendo, lo estaban cuestionando, lo estaban confrontando. Y así que tristemente el capítulo 16 comienza en el verso 1 con una confrontación pidiendo los religiosos del momento señales del cielo cuando Jesús ya había hecho muchas señales, había hecho muchos milagros, había alimentado, había resucitado, había sanado a muchísimas personas, pero los fariseos parece que eso o los religiosos no lo podían ver o no lo querían aceptar y le pedían señales mostrando que su incredulidad. Así fue cuando en el capítulo 16 Jesús les habla a los discípulos y ellos estaban preocupados porque no habían traído pan, ¿sí? Y Jesús los reprende diciendo que se cuide de la levadura de los fariseos. Ellos creían que porque no habían traído pan. Después resulta que ellos entendieron que la levadura de los fariseos es nada más y nada menos que la doctrina que los fariseos enseñaban. O sea, esa levadura era algo pecaminoso. Los fariseos no estaban enseñando lo que realmente la Biblia enseñaba, la palabra de Dios. Ellos, teniendo el pan de vida delante de ellos,
los discípulos no se percataban todavía quién era el mismo Jesucristo, ¿no? No lograban verlo. Estoy haciendo un contexto porque hace 3 meses que no hablamos de este tema. Esto ya lo predicamos. Todo esto ya lo predicamos. ¿Sí? En un momento, en el verso 13 en adelante, Jesús, capítulo 16, va a ser una de las preguntas más importantes para cualquier ser humano, sea creyente en cualquier cosa o no sea creyente en nada, que es difícil que alguien no sea creyente en nada. La pregunta de Jesús dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos, los discípulos le contestan, algunos dicen que es Juan el Bautista, los profetas, Jeremías o alguno de los profetas. Ahí nos damos cuenta que la gente en total no tenía el conocimiento de quién era verdaderamente Jesucristo, sino que tenían un conocimiento así como natural. No tenían un conocimiento salvador. Porque para ser salvo, todo ser humano tiene que tener un conocimiento realmente de quién es Cristo, qué vino a ser Cristo, por qué vino, por qué nació de una virgen, por qué vivió una vida piadosa, sujetándose a todo lo que el Padre había mandado, y por qué Cristo fue a la cruz. Si entendemos eso y creemos en Él, somos salvos. Por lo tanto, una vez que somos salvos, el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a ayudar a vivir la vida que Dios nos propone en su palabra. Sí, también lo decía Federico, ¿no? Con esas palabras raras que nuestro hermano Federico habla, que me parece perfecto, porque tenemos que hablar criollo, pero también tenemos que darle lugar a lo intelectual, ortodoxia, ¿sí? Saber, conocimiento, ortopraxis, practicar lo que la Biblia nos dice, ¿no? Yo digo que cuando tengamos un seminario ya tenemos 2 profesores, Federico y Yamil. Por lo menos ya tenemos 2. Ya sé que a ellos no les gusta que lo tengamos como adulación, mejor dicho. Dice también, Jesús ahora dice, ¿quién dice quién es la gente que soy yo? O mejor dicho, ¿qué dice la gente quién soy yo? Ellos le responden. Después Jesús va a preguntarle, ¿y ustedes? Como que nos pregunta a nosotros, ¿quién dice que soy yo? Entonces, el que siempre estaba ahí atento respondiendo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro contesta con toda seguridad, el Señor le va a decir, bienaventurado eres Pedro, verso 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado. Jesús aclara que esta revelación de quién es el Hijo de Dios, que no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre, esta revelación salvadora no es una conclusión o un resumen o un sentido común de la mente humana. No, ningún humano puede tener ese sentido común, decir, bueno, si Jesucristo vino así, es porque es mi Salvador. No. Era una revelación específica, exclusiva del Padre. Nadie puede entender quién es el Hijo para salvarse si el Padre no se lo revela. Eso es lo que dice el verso 16, porque se acuerdan de la confrontación de los fariseos, saduceos, escribas. Entonces el Señor le estaba diciendo, ¿vieron que ellos no creen en mí? ¿Vieron que ustedes estaban más preocupados por el pan que por mí? Ustedes estaban más pendientes por el pan físico para llenarse el estómago, para sentir placer en la carne, y no se dan cuenta que delante de ustedes está el mismísimo Hijo de Dios que les va a traer salvación eterna en los cielos. Y ustedes se preocupan por cosas banales, superficiales, que perecen, que desaparecen. ¿No se dan cuenta? Bien, entonces, vayamos al texto ahora que leyó nuestro hermano Miguel. El verso 24 nos va a decir, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Entonces, por lo tanto, Jesús, después que Pedro y todos estén negándolo literalmente, Pedro se opusiera literalmente a la cruz cuando él comenzó a decir que era necesario que él sufra y que vaya a la cruz, ¿no? Verso 21 en adelante del capítulo 16, Pedro se opuso determinantemente, no quiero que esto te acontezca, dice, ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti. Entonces Jesús le dijo, salte de mí, Satanás, ¿no? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A raíz de eso, el verso 24, Jesús va a comenzar a explicarle otra instancia del discipulado. Hasta ahí, los discípulos de Jesús estaban, como quien dice, en el paraíso. Tenían hambre, el Señor les daba pan. Había enfermos, el Señor los sanaba. Alguien tenía una duda, el Señor estaba ahí para ayudarlo a entender esa duda. Estaban chochos, como decimos aquí, ¿no? Estaban contentos. Pero ahora el Señor les comenzó a hablar de que Él tenía que sufrir. Comenzó a mencionarle la palabra cruz, algo que todavía no había mencionado, o por lo menos lo había mencionado tanto. Comenzó a que los discípulos comiencen a madurar, allá a dejar las cosas superficiales del ministerio y a ser un discípulo de verdad. Menos mal que era para ellos 12 nada más. No es para nosotros. ¿O sí es para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? La madurez, la cruz, el sufrimiento, la abnegación, ¿es para nosotros hoy o ahora solamente para los? Ah, muy bien, ustedes están muy bien enseñados. Era para nosotros. Cuando Jesús le dice que es necesario, ¿sí?, tomar la cruz, los discípulos no estaban entendiendo que era una linda cadenita con un crucifijo, ¿sí?, de plata o oro peruano por lo menos, ¿sí? No, sino que ellos sabían que la palabra cruz, ellos conocían el trasfondo, que era un tormento romano que los romanos habían traído de los persas y de otros pueblos, que cuando un esclavo, un homicida o cualquier persona que haya sido rebelde o una persona que era realmente mala, tenía que ser muy malo para terminar en la cruz, los romanos y una cultura los crucificaban. Aquellos que eran declarados culpables, primero hacían un juicio, los encontraban culpables, le cargaban una cruz, una madera pesada, porque tenía que sostener su peso clavada en lo alto, iban por un camino llevando a un lugar, ¿sí?, en cualquier región del Imperio Romano pasaba eso, y su agonía comenzaba con el peso de la cruz, siendo azotado continuamente en el camino, teniendo escupitajos de la gente se salía del camino y los golpeaba y ellos se caían, los soldados los levantaban y si ellos querían permanecer en el piso y decir hasta acá llegué, los soldados le pegaban de tal manera que era mejor que ellos se levanten para sufrir menos en ese momento, en esa instancia, hasta llegar a la cruz. Y no solamente eso, sino que al llegar a la cruz, ellos sabían que lo iban a recostar sobre la cruz y clavarles un clavo que soportara su peso, y no eran clavos que hoy conocemos, que tenemos de todos los tamaños en la ferretería que podemos visitar ahí, donde trabaja Leo. Eran clavos hechos de una manera bestial, donde desgarraban sus pieles, sus tendones, quebraban sus huesos de una manera terrible. Hacía cuando ellos escucharon hablar cruz a Cristo, no pensaban en una cadenita. Pensaban en lo que ellos creían y en lo que ellos veían habitualmente lo que pasaba en el Imperio Romano, que era nada más y nada menos que la muerte. Entonces, no era nada extraño para ellos. Por supuesto, ellos se podían confundir. Ellos en ese momento estaban confundidos. Tal vez no lo dice la Biblia, esto lo digo yo como predicador. Pero Jesús no le hablaba
que ellos tenían que tomar esa misma cruz, tenían que beber esa misma copa. Pero de cierto, todos ellos murieron de una manera terrible. Pedro cuenta la historia que iba a ser crucificado como Cristo por haberlo encontrado homicida para el Imperio Romano, aunque Pedro era un cristiano verdadero. Él pidió ser crucificado cabeza para abajo. Algunos fueron cortados la cabeza a espada. Cuando dice a espada, era cortado la cabeza con los verdugos. La guillotina la inventó los franceses mucho después. Entonces era un sufrimiento tremendo. Ellos mismos pensaban en morir en la cruz, aunque sí murieron de una manera horrible, pero no en la cruz. Ellos tuvieron que beber parte de la copa de Jesús. Ahora hay algo aquí que hay que aclarar. Nosotros en Argentina no creo que tengamos que ser crucificados literalmente, físicamente hablando, y tampoco creo que tengamos que beber esa copa que los apóstoles bebieron, ¿no? La copa de Cristo era Cristo. Cristo bebió una copa en el huerto de Getsemaní, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa copa la bebió solamente Cristo, era la copa del sacrificio de la salvación, del amor sacrificial por lo cual Cristo tenía que cumplir la obra por amor al Padre y por amor a nosotros, primero por amor al Padre, después por amor a nosotros, a morir en la cruz. Ahora los apóstoles tuvieron que beber también una copa sacrificial, ya no para salvarnos, porque la única muerte que nos salva fue la de Cristo. Ahora, el único que resucitó fue Cristo, los apóstoles no resucitaron. Por eso, la copa que ellos bebieron, también nosotros la tenemos que beber. En diferentes ocasiones, de diferentes formas, pero tenemos que beber esa copa de abnegación, de morir al mundo. Eso es lo que estaba hablando Cristo. Ahora la palabra en el verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y me llama la atención esto, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí. Es como que nosotros nos jactamos de ser reformados y, no sé si nos jactamos, somos reformados, la teología que más me parece que es la más bíblica. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, dice la Biblia. Y Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nosotros creemos en la incapacidad del hombre para llegar a Cristo con toda libertad. El hombre está muerto en delitos y pecados, no tiene ninguna libertad en llegar a Dios. Por más que le prediquen en hebreo y en griego, si el Espíritu Santo no lo resucita, no puede, ¿no? Uno puede conocer el Evangelio intelectualmente, pero no lo puede conocer espiritualmente si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Nosotros creemos en la depravación total, absoluta. Por eso dice Romanos que no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno. Los que podemos después hacer el bien somos aquellos regenerados. Así como Nicodemo, cuando era uno de los ancianos, una eminencia de los ancianos, tuvo que ir y nacer de nuevo. Hasta ahí, Nicodemo al único que servía era una religión vacía, fría y hueca. Ahora, cuando Nicodemo fue resucitado a la vida nueva, Nicodemo seguramente podía hacer lo bueno porque eran las cosas que Dios había dejado para que Nicodemo haga. Podemos ver en la historia que Dios siempre tuvo iniciativa. Cuando nosotros no estábamos, Dios nos creó. Cuando Adán cayó, el primero que se apareció a dar la cara, como quien dice, cuando Adán estaba escondido en el huerto, avergonzado por su horrible pecado y por verse desnudo, ¿quién apareció? Dios. Adán no buscó a Dios. Vos y yo no podemos buscar a Dios. Ninguna persona en el mundo puede tener la bondad en su corazón, puede ser tan bueno, le puede caer alguna idea de buscar a Dios. Y si alguien piensa buscar a Dios antes que Dios lo encuentre, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Entonces,
Dios siempre tuvo la iniciativa. Cuando la humanidad peca, Dios desciende en el Hijo, manda a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para estar con nosotros, para traer el mensaje de Él, para convencernos que tenemos que creer en Él. Hoy todavía nuestro Señor llama a aquellos que estamos muertos en delitos y pecados. Así como Cristo llamó a Lázaro, no hay nadie que pueda responder a Dios si Dios no lo llama a él primero. Alguien dijo, Dios es un caballero, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Dice, yo estoy a la puerta y llamo ahí en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo, capítulo 2. Dice, no, Dios es caballero. Si Dios fuera caballero y Dios buscaría, como dice la Biblia, que Él busca, Jesús miraría detrás de Él y detrás de Él no iría nadie. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. No, es más, nadie no puede, sino que nadie quiere ir atrás de la santidad. Joven que estás aquí en esta mañana, yo sé que te atraen las cosas del mundo. Yo sé que te gustan las cosas que tu emoción, tu sentimentalismo, tus pasiones abrazan. Pero no va a haber mejor cosa en el universo y en la eternidad que estar deleitándote en la vida que Cristo ofrece. Nada se parece a eso, nada. A la santidad, a poder ser santos, a poder tener el deleite de ser santo. A veces filosofo conmigo mismo y hoy a la mañana estaba pensando, ¿no? Cuidado con caer en el error de que haces una examinación de tu vida y dices, wow, ¿cuánto hace que no peco? Wow, ¿cuánto? Porque yo a veces pecaba con tal, eso vos no, yo me acuerdo que pecaba con este pecado específico, wow, hace un montón que no necesito de este pecado específico, de este. Digo este porque este no hunde, ¿no? Bien abajo. Y te podés gloriar, decir, wow, qué bueno. Y ya no te deleitas en Cristo, sino que te deleitas en no pecar. Haces un Dios de no pecar. Cuidado. Para esto te recomiendo que peques. No. Para esto te recomiendo que vayas a Dios en humildad, en devoción, y que digas, Señor, quiero deleitarme no en mis apariencias, no quiero deleitarme en mi santidad por ser mía, sino quiero deleitarme en tu salvación, que vos me salvaste, que vos tuviste que venir a salvarme, que era necesario que Dios mismo, hecho hombre, caminara por esta vida y se crucificara para salvarme. Por lo tanto, es algo tremendamente grande, de un amor tan grande, que yo voy a vivir deslumbrado por ese amor, cohibido, humillado por ese amor. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, eras bienaventurado, porque esto no te lo reveló tu intelecto, te lo reveló mi Padre. Dice Mateo 11, 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo se revela el Trino Dios? Si se le antoja al Padre y si se le antoja al Hijo. Y nosotros decimos, amén. Señor, si querés salvar a mi hijo, amén. Señor, si no lo querés salvar, amén. Parece valiente lo que digo, ¿no? Parece, Marcelo, vos lo decís porque te lo tenés que decir. Es que no, hermanos. Es que no. Él va a revelar a quien quiere. Nadie va a poder responder a este llamado si alguno quiere venir en pos de mí, si el Señor no lo trae primero. Por lo tanto, no entendemos que Cristo estaba diciendo cualquier cosa, sino que entendemos que aquí Cristo está mostrando a alguien, ¿no? A algo. Cristo está mostrando realmente o está buscando
entre ellos, quién es el que realmente obedece al llamado. Está buscando al verdadero discípulo, ¿sí? No al discípulo que es sentimental, emocional, no al discípulo que es religioso, que viene por miedo al infierno o porque viene porque no le pedimos diezmos, sino al verdadero discípulo que había 12, entre ellos 12, y Jesús ya sabía porque él conocía todas las cosas, pero Jesús quería que ellos se convenzan que ellos eran los verdaderos. Ellos dudaban de ellos mismos, porque ellos dudaban del Señor, porque tenían más importante un pedazo de pan que al pan de vida que tenía de hueso ahí, carne y espíritu. Entonces la idea no es que Jesús está preguntando porque él ignoraba si tal vez Juan, Jacobo no eran salvos, sino querían que realmente ellos sepan quién es o cuál es la naturaleza del verdadero discipulado, el verdadero discípulo. Entonces, en esta mañana queremos que vos y yo podamos aprender más de la naturaleza del verdadero discipulado. Para eso tenés que entender quién es tu maestro. Así que la idea es que tengamos cuidado que los verdaderos discípulos toman la cruz. Aunque sabemos que la salvación es por gracia, pero esta gracia viene con arrepentimiento. Este discípulo verdadero tiene un arrepentimiento que lo va a transformar. Repito, no es emociones, no es remordimiento, es un arrepentimiento del Espíritu Santo. No es una obra. ¿Sí? Si hay algún provisionista aquí, alguno de la gracia gratuita, lo digo con todo respeto y cariño, son mis hermanos, pero no es una obra el arrepentirse, porque una obra es de lo que yo puedo hacer. El arrepentimiento es algo que Dios me lo da. Yo estoy muerto. Él me convence. Él me despierta la vida espiritual. Él me hace ver quién soy realmente. Y cuando yo me doy cuenta de quién soy, me doy cuenta que soy un pecador. Y me surge el arrepentimiento. Señor, me arrepiento, no quiero ser así. ¿Cómo es? Es como que vos te ves lindo un día en una fiesta, ¿no? Y vos estás con corbata de seda, con camisa y con saco blanco. Y comiste tu primer sorrentino y te manchaste así, 2 centímetros cuadrados de mancha. Y seguís en la fiesta, impecable. Y tu esposa te dice, se te manchó. Y vas al baño y te das cuenta que todo lo impecable que vos te veías no era así. No era así. Estabas totalmente equivocado. No te convenció tu mamá, no te convenció tu papá, ni tu hermano mayor. Solo te puede convencer el Espíritu Santo. Con su palabra. Solo Él. Dice, Jesús no está poniendo una condición, ¿no? Todo el que quiere venir en pos de mí, para que el pecador venga, sino una prueba para mostrar quién realmente va a venir a Él. Que ellos sepan, que ellos sepan. Dice Lucas capítulo 9, versos 57, 58 en adelante, había alguien que le decía, Señor, te seguiré, a donde quieras te seguiré. Dice, pero primero deja que entierre a mis padres, ¿no? O a mi padre. Y después dice, te seguiré, primero deja que me despida en mi casa. Yo voy a ir donde vos vayas, Señor. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No hay emociones acá, mis hermanos. Si vos decidiste ser discípulo de Jesús, no es una emoción, no es algo superficial, es algo verdadero. Si has puesto tu mano en el arado, ya no podés mirar atrás. Los discípulos genuinos del Señor no miran atrás, ¿sí? Van adelante con la iglesia, van adelante. Y los discípulos genuinos del Señor no tienen esta duda existencial espiritualmente hablando. ¿Qué hago? ¿Estoy siguiendo a Marcelo o estoy siguiendo a Cristo? No, estás siguiendo a Cristo.
Si no, dame otro que yo predico otra cosa. Tomá la Biblia, dame otra cosa y predicamos del vudú, predicamos de otra cosa. Yo estoy predicando la Biblia, no me estás siguiendo a mí. Rendite a Dios, rendite a Dios. No me estás siguiendo a mí. Va a llegar tu vida a los 80 años y no estuviste capaz de favorecer a una iglesia local, de poner tus fuerzas, tu intelecto, tus dones, tus bienes para la iglesia local, a beneficio del evangelio. Vas a llegar a los 80 años porque habías creído que a Marcelo no había que seguirlo. Y ahí el Espíritu Santo te va a convencer por tu necedad. Te va a decir, ¿tanto tiempo perdiste? ¿Tanto perdiste en darle gloria a Dios con tus talentos? Pero no querías darlo. Porque tenías que morir, porque tenías que dar, porque tenías que ofrecerte, porque tenías que humillarte, porque tenías que amar, porque tenías que obedecer, porque tenías que estar bajo sujeción. Y no te gusta estar bajo sujeción. No te gusta hacer lo que a vos te parezca. Esto quería Pedro. Quería una cruz sin sufrimiento. Una cruz sin discipulado. Una cruz sin dar nada. ¿Se entiende? Quería que Cristo venga, los salve y que no pase nunca nada. No pase nunca nada. No me hagas pasar vergüenza. No quiero saber nada. Quiero deleitarme a mí. Y hermano, Cristo vino a salvarte a vos y a mí para que le sirvamos a Él y para que le agrademos a Él. Si tu vida está siendo tan agradable a vos, fíjate, cambia de mentalidad, lee Efesios 5:10 y tantos textos, procurar lo que agrada al Señor. Procuremos eso continuamente. Hay un texto que me encanta, que capaz que lo saco de contexto aquí, en el sentido no está, pero lo voy a leer igual. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, le dio potestad de ser genuinamente sus discípulos. Genuinamente. Les dio potestad a aquellos que creen y que lo reciben. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El poder en el Espíritu. El convencimiento, la regeneración, la operación del Espíritu Santo que nos quita el corazón de carne, como dice Ezequiel 36, y nos pone el corazón, o al revés, el corazón de piedra, y nos pone el corazón de carne. ¿Eso lo hace Favaloro? No. Lo hace el mejor de los cardiólogos. El que arregla nuestro corazón, no el músculo, sino el corazón espiritual. Qué bueno, ¿no? ¿Se han visto ustedes Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron. Es como el llamado que hace aquí, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, yo lo recibo. A los que creen, yo creo. Me da potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero nunca leas ese texto sin leer el 13. Dice, porque hasta ahí podría decir, bueno, así que soy yo el que tiene que decir, soy yo el que tiene que decidir. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¡Apa! ¿Cómo es esto? A mí mi mamá me engendró, mi mamá tenía sangre. Mi papá. No son engendrados de sangre. Estamos hablando que no son engendrados. No te confundas, Nicodemo. Nicodemo fue a la tarde, noche, a hablar con Jesús. Y dijo, maestro, sé que las cosas que vos hacés es porque se te fue dado del cielo. Y Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Pero ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? Es necesario que nazca del agua y del espíritu. Y eso no lo podía hacer Nicodemo. Eso lo podía hacer la fe en Cristo. Y esa fe era la que Cristo daba. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. Eso dijo Paul Washer una vez. Hay una terrible verdad. Dijo, Dios es santo y soberano. Dios es santo y soberano. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. El verdadero discípulo es transformado completamente de la mollera hasta la planta de los pies, desde sus entrañas, por el Espíritu de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni un poquito. Bueno, yo me levanté hoy 6 menos 20 de la mañana. Entonces, yo fui mejor que ustedes que no se levantaron a esa hora, a leer la Biblia, a estudiar y a orar. No. Yo me levanté a las 6 menos 20 porque es la fuerza del Espíritu Santo. Si no, yo me levanto a las 9 y prendo la radio para escuchar el turismo carretera o para la Fórmula 1. Dios te transforma. Te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es bueno, no es autoritario, es bueno. Él convence, ¿sí? Él va convenciendo. Entonces, la única manera de ser engendrado por Dios es eso, teniendo fe en Cristo. Cuando Dios interviene, no hay otra. Y también dice el verso 24, niéguese a sí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted sabe que yo no sé griego, pero gracias a Dios por esto que sí sabe en griego, tiene que ver con rechazarse completamente, desentenderse de uno mismo, renunciar al derecho de su propio Señor, o sea, no ser el Señor. Niéguese significa rechazarse completamente, desentenderse de uno mismo, renunciar al derecho de su propio Señor. ¿Vieron esa canción que canta un gran cantante? Yo soy el rey, ¿cómo es? ¿Sigo siendo el rey? Bueno, para un discípulo verdadero de Dios, él se considera rey, ¿sí? Pero la santificación progresiva va borrando ese pensamiento, ¿no? Él ve al yo entronado con su corona de oro y saciándose de todo lo que le gusta a su carne. Pero cada vez que ve al verdadero rey en la cruz, comienza esa imagen a ser borrosa. Y comienza la otra, la cruz, a ser más resplandeciente, a querer más agradar al otro, a entender que hay luz en ese lugar, que hay delicias, deleites, y que en ese lugar trae cansancio, trae oprobio, trae culpa, trae amargura, y comienza a sacarse la corona, ¿no? Y decir, yo ya no soy el rey, y arrojar las coronas, como dice Apocalipsis. Negarse a sí mismo, renunciar a todo derecho de su propio Señor, de ser mi propio Señor. Hoy, en la década del 60, 50, la revolución sexual y la liberación del hombre, así en los 80 en España, que se liberaron todos y toda esa liberación era para saciar su carne. Y iban y quedaban una semana en un terreno tremendo donde ellos vivían, hacían sus necesidades ahí, pero no importa, les cantaban rock en Estados Unidos. Ahí se embarazaban, no sabían quién era el padre. Era la liberación. Era decir, yo quiero hacer mi vida, yo la hago como yo quiero. Y también dice Mateo 26:34, Jesús le dijo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La idea de negar. Hay que negarse al yo como Pedro negó a Cristo. Esa noche que el Señor fue tomado en el Getsemaní, Pedro le había confesado, Señor, yo no te voy a abandonar nunca. Y el Señor le dijo, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. La misma palabra en griego, ¿sí? Hay que negarse a nosotros mismos. Es la misma palabra que está aquí cuando Pedro le negó 3 veces, o sea que negarte a vos mismo como Pedro negó a Cristo. De la misma fuerza. Pedro estaba rodeado de gente que lo quería convencer. Vos estabas con ellos. Yo te vi, no lo conozco. Sí, vos hablás como ellos. No sé de quién me hablás. Sí, vos te vestís como ellos.
No sé, y maldijo al Señor, Pedro. De esa misma manera, los verdaderos discípulos van a comenzar a aprender, van a empezar a caminar como un discípulo genuino y se van a encontrar que ellos ya no quieren negarlo a Él, sino que se quieren negar más a Él. Y cuando se encuentran con todo lo que ellos tienen, con todo lo que ellos son, se dan cuenta que no es nada nuestro, que todo se lo debemos a Él. Y ahí donde nosotros podemos ofrecernos como discípulos amados, llevando su evangelio, obedeciéndolo, ofrecernos, como dice, ¿no? Como olor grato, como ese líquido que no me sale el nombre, ¿no? Que se derramaba en el holocausto, olor fragante, ¿no? Libación, ¿sí? Era algo que se derramaba y dice que eso provocaba un olor a sacrificio de alguien vivo que había muerto por los pecados del pueblo. Y eso es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos mandados. Recién los hermanos que pasaron la ofrenda, cerca mío, yo olí un olor fragante. ¿No? Cuando alguien se acerca a tu lado, vos lees, tiene olor a gracia, olor lindo. Es mi hermano, ¿sí? Por que no se haya bañado 3 días. Es mi hermano. ¿Se entiende lo que voy? Es la gracia. Son mi hermano. Olor fragante. Si vos podés destilar ese olor fragante con tus hormonas, con los poros y no sé cuántas otras cosas, ¿cuánto más como una iglesia que decidimos todos, hermanos, escuchen, todos sujetarnos unos a otros? Todos sujetarnos unos a otros. Miren los hermanos que enseñan, miren a Federico cómo enseñó, hermanos. Miren cuántas herramientas tenemos. ¿Hasta cuándo vas a vivir como vos querés? Algunos dicen, a mí no me llaman nunca para enseñar. ¿Y si vivís como vos querés, hermano? ¿Qué querés? ¿Que te apañe como un hijo mal educado, caprichoso, y te dé el caramelo que vos deseás cuando no te portás mal, te portás bien? No, mis hermanos. Enojate conmigo, tirate al suelo. No. Yo no tengo que doblegarme, no tenés que doblegarte. Tenés que venir a tomar la cruz, ¿sí? Si se quiere, cada uno tenemos una cruz, pero todos tenemos una cruz, como iglesia. Nuestro amado hermano MacArthur dijo, el mayor enemigo del verdadero discípulo o del verdadero discipulado no es la persecución, sino el amor a la propia vida. El amor a la propia vida. Ese es el verdadero enemigo. La persecución, cuando la iglesia era perseguida, donde más crece. Eso lo demostró la historia, mis hermanos. Donde todos tenemos esta facilidad, no crecemos tanto individualmente ni como iglesia. Y no mires a las iglesias grandes, no la mires, porque hay más pecadores que acá. Los pastores de la iglesia grande me cuentan las cosas que pasan en su iglesia, que acá ni por una así pasan, hermanos. Por lo menos que yo me entere. Dice, tome su cruz. La palabra tomar significa levantar voluntariamente, no algo impuesto. Es una decisión consciente, ¿sí? Es lo que yo decía hoy. Nadie te va a obligar a hacer nada, sino que el Espíritu Santo te va a convencer. Él sabe convencer. Él tiene el poder de convencer a aquellos que el Padre y el Hijo señalan, porque el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo. Y el Padre y el Hijo dice, convenceme a este. Y va, el Espíritu Santo trabaja en un Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo acerca como a Felipe, al etíope, así te ha acercado a vos a alguien alguna vez, no con ese milagro, pero sí físicamente, y le has hablado, y el Espíritu Santo lo convence, porque Él es amoroso, Él sabe cómo hacerlo, no es bruto como yo, como una mula, Él sí sabe, por eso Él puede, sí,
traducir mis palabras toscas y tercas de una manera tan amorosa que nadie se puede resistir. El llamado eficaz, ¿sí? Él tiene un llamado eficaz. El llamado irresistible. Nadie puede resistir al llamado de Dios. Nadie. Los que lo resisten es porque no estaban elegidos. Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte. Son decisiones conscientes. Sígame, dice el otro texto, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra en griego, seguir, es algo continuo, como un estilo de vida, si se quiere. ¿Sí? No digo culturalmente, sino un estilo de vida íntima, profundamente. No es algo aquí solamente aquí en el culto, sino es continuamente en tu casa. Seguir constantemente, la idea de seguirme, no es una idea progresiva, no es un momento en la vida. ¿Sí? Sí, me acuerdo que yo una vez en la iglesia, cuando tenía 18 años, hice la decisión de fe. Después tuve hasta los 20 y nunca más, pero el Señor me siguió bendiciendo. No. Hay una persona, conocemos, que viene y hace tomar la decisión de fe, el decisionismo, decimos, ¿no? Entonces, te dice, repetí conmigo, no te predica el evangelio nada, te dice, repetí conmigo. Y vos repetís, Señor, acepto a Jesús en mi corazón, amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Entonces, cuando ella viene después de 20 años, dice, él hizo la decisión de fe. Él todavía no tiene frutos, pero ya un día va a tener frutos. La Biblia dice que le sigamos constantemente, continuamente, todo el tiempo. Esa es la evidencia de un discípulo genuino. Los evangelios hipnóticos, que significa decir lo mismo, más o menos, son 3, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, dicen casi todo lo mismo, las mismas historias, excepto Juan, que no es de la parte hipnótica. También va a tener un relato acerca de esto, pero en este relato que estamos leyendo, pero ellos lo tienen con énfasis en otras cosas, ¿no? Lucas, en esta historia que estamos leyendo, agrega que tomemos la cruz cada día. ¿Se da cuenta? Cada día. No tenés franco para ser cristiano. ¿Sí? No hay 2 de abril, no hay Semana Santa, no hay Día de los Muertos, no hay Día del Maestro, 11 de septiembre. No te podés tomar franco para ser cristiano. Entonces, aquí Lucas muestra que el discipulado es continuo, no un acto único. Marcos agrega, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Se lo leo de nuevo lo que dice Marcos? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, esto lo dice el relato que todavía no lo vamos a predicar, en Mateo, lo predicamos el domingo que viene, que todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Usted cree en Cristo nada más? Porque dice que si usted cree en Cristo nada más, va a perder la vida. Usted tiene que creer en Cristo y en el Evangelio. Cristo no es una estatua crucificada ahí y muda, como dice el Salmo 115. Tenían ojos, pero no veían, tenían oídos, pero no oían, tenían pies, pero no caminaban, tienen bocas, pero no hablan. Cristo habla. Cristo habla, no habla en una estatua. No. Él habla por su palabra. Dice Marcos, el evangelista, dice que nosotros vamos a ganar la vida si creemos en Cristo y en su palabra. Entonces no puedes ser solamente un seguidor de un personaje histórico, un maestro, filósofo grande en la historia. No. Tenés que ser discípulo del Hijo de Dios
el Hijo del Dios viviente, como Pedro declaró, que tiene palabra de Dios y que te guía por la palabra de Dios. Entonces, Marcos muestra que vos podés perder la vida si no crees en Cristo y en su palabra. Después Marcos va a decir que no nos avergoncemos de Él porque Él nos va a desamparar delante del Padre. Eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Fíjese qué interesante, ¿no? Tenemos que serle fiel públicamente a Él. No tenemos que avergonzarnos. Públicamente. Si alguien está defendiendo la fe, vos no tenés que avergonzarte. Salvo que esa persona sea una persona media loquita, ¿no? ¿Sí? Se rasgue los vestidos, agarre ceniza de un asado, dice, como si se sintiera profeta. No te avergüences. Si alguien está defendiendo la fe, y esto no quiero motivarlo que usted pelee por internet, pero si usted está delante de alguien que está diciendo cosas que no son de la Biblia, le está adjudicando al Trino Dios cosas que Él no dijo, usted no se tiene que avergonzar, sino que usted públicamente lo tiene que adorar. Por más que se pegue 1000 enemigos, usted lo tiene que adorar. Tenemos que dar testimonio públicamente de Él. Estos 3 sinópticos evangelios tratan del verdadero discipulado y el camino a la segunda venida. ¿Se entiende? No lo tiene para el domingo solo, sino para la segunda venida. Dice el verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? La cruz es importante para el discípulo. Ahora, no tiene que ver la cruz con una enfermedad. ¿Vieron que dice, ay, yo llevo mi cruz? ¿Quién es tu cruz? Mi marido. ¿Quién es tu cruz? Reuma, es mi cruz. El reuma, es horrible tener reuma, artrosis, diabetes, hipertensión, todas las cosas es feo, no me río de eso, yo también he sufrido y sufro. Pero no está hablando aquí de la cruz física, sino la cruz que me tiene que ver con renunciar al mundo, ¿no? Que las cosas del mundo no me gusten. Eso es lo que estaba diciendo Cristo a sus discípulos. En el Progreso del Peregrino, en el libro maravilloso, Cristiano y el amigo Esperanza tenían un camino tan pedregoso, y se imagina que en aquel tiempo no había Nike, Adidas, no tenían esas suelas grandotas, se sentían cansados y Cristiano vio un sendero paralelo al camino que Dios, que evangelista le había dicho que camine, el camino a la ciudad celestial, y vio una pradera con pastos blandos y un colchón de flores. Y Cristiano dijo, ¿por qué no vamos a ese camino? Y Esperanza dijo, ¿ese camino no nos desvía? Y Cristiano contestó, no creo, mira, está paralelo al camino, lo leo literalmente. Entonces pasaron el cerco y encontraron un camino muy fácil. Lo que pasó después, dice el relato, se pierden, se desviaron, los agarró una tormenta, son capturados por el gigante desesperación, son encerrados en el castillo de la duda, casi pierden la esperanza. Cristiano dejó el camino correcto no porque fuera malo, era difícil, pero no malo. Eligió otro no porque fuera pecaminoso en apariencia, sino porque era más cómodo. Eso es lo que quería Pedro. ¿Sí? Salvación sin cruz. Era más cómodo. Así funciona la tentación, escribí yo aquí, ¿no? No siempre nos ofrece un mal evidente en las tentaciones, sino una versión más fácil de obedecer a Cristo. Hay tentaciones que son pecaminosas en sí mismas. Hay tentaciones que te ofrecen algo más fácil de servir a Cristo. Sigue siendo una tentación. Dios no quiere eso. Bueno, yo sé que la iglesia a las 10 ya están todos ahí, pero yo voy 11 menos cuarto, cuando termina la oración, cuando termina el catecismo, yo voy a esa hora. Es más fácil, ya duermo 40 minutos más, agarro el colectivo. Si no tengo que agarrar el colectivo
de las 10 menos 20 y me hace llegar a las 10, estoy ahí 1 hora con mis hermanos. Tito ceba mate, pero no sé, prefiero tomar mate mirando tele hasta que se haga la hora. No es pecado eso, te hace más fácil, pero es una tentación. ¿Qué cristiano puede decir, gano 1 hora al día domingo, porque me levanto todo el día a las 7 de la mañana y el pastor quiere que yo me levante a las 7 de la mañana un domingo? Te anuncio que cuando estés en el cielo te vas a levantar a las 4 de la mañana a orar. Todos los días de la eternidad. Lo estoy haciendo largo, ¿no? Ya termino. Hermanos, aquí el Señor está destruyendo la autopreservación. El que quiera salvar su vida la perderá, dice el otro texto. Autopreservación, ¿sí? Es una falsa seguridad. Es algo que el cristiano cuando quiere preservarse para vivir más cómodo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Yo puedo autosalvarme, yo tengo mi propia justicia, yo soy independiente. Dios me dice esto, pero yo soy astuto, ¿sí? Voy por otros caminos que es igual. Si usted ve y lee el progreso del peregrino, va a encontrar mucha gente que tomó otro camino, que seguía a Cristo, y cuando llega a la puerta de la ciudad celestial, querían abran, yo creí en Cristo. No te vimos caminar por ese camino. Sí, yo caminé no te vimos caminar por el camino que caminaba cristiano, evangelista, esperanza. Te vimos por el camino que caminaba persuasión, ¿sí? O persuadido. Te vimos por ese camino, pero ese camino no es el camino del Señor del Collado. Ese camino no es para los cristianos. Vos tenías que caminar por un camino. Vos tenías que renunciar a vos, a todo lo que te agrada, a todo lo que te satisface, a lo que te hace sentir más importante. Eso tenés que renunciar para agradar a aquel que es el dueño del camino, que cuando vos llegues a la puerta, él te va a decir, entra, vengan, y va a haber fiesta en los cielos, y los ángeles van a tocar trompeta, y vos vas a entrar y decir, wow, tan importante soy. No, vos no sos importante. Importante es el que dio la vida por vos. Pero te ama de tal manera que te va a recibir como si vos fueras un campeón, porque vos te humillaste. Y el que se humilla dice que Dios lo va a exaltar continuamente. Quien intenta salvar su vida la va a perder continuamente. Rechacemos la soberanía propia. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios, nuestra genes, nuestra naturaleza. Es enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y yo agrego, ni tampoco quieren, porque yo no quería. Yo quería lo que Pedro quería, ser salvo en la fácil. Ahora, el beneficio de la redención, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se dan cuenta? El que pierda su vida, no está hablando que te van a cortar el cuello, está hablando que vos vas a tirar las coronas. El resultado de haber sido cautivo por Cristo es morir a la soberanía del yo. Si vos no te sentís cautivo, enamorado de Cristo, no te vas a casar con Él. No vas a querer que Él domine. No. ¿Sabés teología? ¿Me encontraste errores en la prédica? Gloria a Dios, decímelo después. ¿Sí? Todo lo que vos quieras. Sí, sos muy inteligente, pero ponete a amar a Cristo. Porque si no amás a Cristo, no vas a poder querer que Él gobierne tu vida. No vas a querer que Él gobierne tu vida, nunca. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí continuamente, mis hermanos. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orden es, humíllense. Después termina el relato del progreso del peregrino y dice que peregrino quería ir por el camino fácil y su pecado cada vez se hacía más grande
porque intelectualmente él quería seguir a Cristo, pero no era regenerado. Hasta que vino a la cruz, caminando por el camino que evangelista le había dicho, él vino a la cruz y vio la cruz y creyó en Cristo, entendió todo, ¿sí? Entendió todo. Y dice que automáticamente esa mochila de pecado que lo atribulaban, lo amargaban, lo deprimían, se cayó. Y él se sintió libre. Yo te puedo asegurar que lo que dice la Biblia tiene razón. Cuando vos querés vivir una vida conforme a tus deseos, dice la Biblia que eso te va a cargar, te va a tribular. No vas a estar satisfecho nunca, jamás. Siempre vas a tener amargura, ¿sí? Siempre vas a estar triste, nunca te va a alcanzar nada. Ahora, si vos entregás tu vida a Cristo y esa vida, sinceramente, la depositas en sus manos, Él te va a perdonar los pecados. Si vos te arrepentís, Él te va a perdonar los pecados. Él va a hacer una vida nueva. Dice las Escrituras en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en nosotros, no, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Jesús no te pide otra cosa de lo que él no haya hecho. Él menospreció el oprobio. Él puso el gozo delante de él. Viví la vida que Cristo te dio. Que esa vida pueda provocarte gozo, no lo carnal. Que anheles estar con nosotros las 24 horas, todo el tiempo. Que anheles mirarme a los ojos y hablarnos francamente como hermanos. Que ya esta mirada en los ojos no sea una mirada de vergüenza y bajar, porque por ahí me criticaste, entonces ya no me podés mirar a la cara. O por ahí yo te critiqué y no te puedo mirar a la cara. Entonces, venía a Cristo, que Él te perdona ese pecado. Te perdona ese pecado y vos vas a estar con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque vos vas a mirar a Cristo, no te vas a mirar vos. Pero cuando vos te mirás a vos, vos no podés mirar a los ojos de tus hermanos. Vení a Cristo. ¿Sos cristiano? ¿Ya sos bautizado y sos cristiano verdadero? Gloria a Dios, vení a Cristo igual. Arrepentite de tus pecados. Vení a Cristo igual. Crecé espiritualmente. Se lo pedimos al Señor, ¿sí? Padre, te pedimos en esta mañana, en este mediodía ya, Señor, que nos hagas crecer como cristianos. Señor, no solo te pedimos que nos libres de las tentaciones, esas que son, Señor, exteriores o que agradan a la carne, Señor. Te pedimos que nos libre de la tentación de vivir una vida piadosa, una vida de discipulado, conforme, Señor, a mi manera de ver, para salvarme de los sacrificios, como si estar en tu presencia fuera un sacrificio, como si orar, Señor, o cantar 6 alabanzas, o como escuchar una prédica de 1 hora fuera sacrificio. Oh Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu obra, ayúdanos a deleitarnos en ser discípulos, en mirar al hermano, en amar al hermano continuamente, porque Él es un redimido como yo, pero el Rey está en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.